Antes de comenzar, recuerden que los mitos y las leyendas son tradiciones orales y escritas que se han transmitido de generación en generación y que no tienen un origen u autor en común. Por lo tanto, las historias pueden ser diferentes a como la conocían. Hey, ¿te fascina la mitología, pero no tenés mucho tiempo? Mitos de Bolsillos es la solución perfecta. Soy Ezequiel Fernández y en cada episodio te voy a llevar de viaje por relatos increíbles. Desde dioses antiguos y criaturas fantásticas hasta héroes legendarios. Vamos a explorar desde las tierras heladas del norte hasta las selvas vibrantes de América del Sur, descubriendo juntos cuentos que han pasado de generación en generación, y todo en formato express. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mitos de Bolsillo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha inquietado a la humanidad desde el principio de los tiempos, el infierno. Pero no cualquier infierno. Hoy vamos a conocer cómo distintas culturas y mitologías han representado este misterioso reino de la muerte. Antes de comenzar, vamos a ver qué significado tiene la palabra infierno. La palabra infierno viene del latín inferum o inferus, que significa por debajo de, lugar inferior o subterráneo, y está en relación con las palabras Seol en hebreo y Hades del griego. Según muchas religiones, es el lugar o estado donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Comencemos por los antiguos griegos, para quienes el infierno no era necesariamente un lugar de sufrimiento eterno, sino más bien el hogar de todos los muertos. Ellos lo llamaban Hades, y estaba gobernado por el dios del mismo nombre. Hades no solo era un dios, sino también un vasto y complicado inframundo con varias secciones. La más temida de todas era el Tártaro, un lugar donde las almas malvadas y los enemigos de los dioses sufrían tormentos eternos. Aquí es donde los dioses enviaban a los peores criminales y traidores. En contraste, los héroes y los virtuosos descansaban en los campos elíseos, un paraíso dentro del mismo inframundo. Pero para la mayoría de las almas, las comunes, vagaban por los campos de Asfódelos, un lugar gris y monótono, sin castigo, pero tampoco gloria. Para llegar al Hades, las almas debían cruzar el río Estigia, en la barca del siniestro Caronte. Y claro, no olviden que debían pagarle con una moneda, si no, podrían quedarse varados por toda la eternidad. No solo el río Estigia se encontraba allí, sino que también 4 ríos más son mencionados en diferentes relatos. El río Estigia es quizás el río más conocido del inframundo y el que rodea el reino de Hades. El Estigia es conocido como el río del odio o de la abominación. El río Aqueronte, conocido como el río de la tristeza o el dolor, era el primer río que las almas de los difuntos debían cruzar al llegar al inframundo. Seguimos con el río Lete, el río del olvido. Las aguas de este río hacían que cualquiera que las bebiera olvidara su vida pasada. Por último, el río Cósito. Es el río de los lamentos, donde las almas sin descanso claman y lloran. Ahora vayamos al frío norte, a la mitología nórdica. Aquí encontraremos Helheim, que se encuentra en la parte más profunda, oscura y lúgubre de Niflheim, uno de los 9 mundos de Yggdrasil. Este reino es gobernado por la diosa Hel, hija de Loki y la gigante Angerboda. Hel es hermana de Fenrir, de quien ya tenemos un episodio, y de la serpiente gigante Jormungandr. La entrada a este lugar es custodiada por un perro conocido como Garm. Este reino sombrío y helado es el destino de aquellos que mueren de enfermedad, vejez o en circunstancias no tan gloriosas. Pero dentro de Helheim hay un lugar aún más terrible, Nastrond, una costa oscura donde los traidores y asesinos sufren bajo la vigilancia del temible dragón Nidhogg, que roe las raíces del árbol del mundo Yggdrasil y que se alimenta de las almas malvadas.
Viajemos ahora a Egipto, donde el inframundo era conocido como Duat. Este reino era más un lugar de pruebas que un infierno en sí. Las almas debían enfrentarse a monstruos y trampas en su viaje hacia el juicio final. Pero la verdadera prueba llegaba ante Osiris, el dios de la muerte, quien pesaba el corazón del difunto contra la pluma de Mat, símbolo de la verdad. Si tu corazón era más ligero que la pluma, podías disfrutar de una vida eterna. Pero si el corazón era más pesado, bueno, entonces el monstruo Amit, una bestia mitad león, mitad hipopótamo y mitad cocodrilo, se lo comía, condenándote así al olvido eterno. Cambiemos de continente y hablemos de los mayas y su temido Xibalbá. Xibalbá es el mundo subterráneo regido por las divinidades de la enfermedad y de la muerte, Juncamé y Bubuk-Camé. Se dice que este lugar está lleno de pruebas brutales para aquellos que descienden. El camino hacia Xibalbá se describe como un descenso por unas escaleras muy inclinadas que desembocan en la orilla de un río, el cual recorre barrancos y jícaros espinosos. A continuación hay otros ríos e incluso uno de sangre. Y después se abre un cruce de 4 caminos, uno rojo, otro blanco, otro amarillo y otro negro. Este último es el que se dirige a Xibalbá, exactamente a la sala del consejo de los señores del Xibalbá. Estos colores están representados también en la bandera de los pueblos indígenas de Guatemala. Los mayas en el blanco, los ladinos en el negro, los garifunas en el amarillo y los fincas en rojo. En cuanto a las pruebas que los señores de Xibalbá hacían pasar, el Popol Vuh cuenta que eran muchos los lugares de tormento y los castigos de este lugar. El primero era la casa oscura, en cuyo interior solo había tinieblas. El segundo era la casa del frío, donde un viento frío e insoportable soplaba en su interior. El tercero era la casa de los jaguares, donde los jaguares se revolvían, se amontonaban, gruñían y se mofaban. El cuarto era la casa de los murciélagos, donde no había más que murciélagos que chillaban, gritaban y revoloteaban en la casa. Y el quinto y último se llamaba la casa de los cuchillos, dentro de la cual solo había navajas cortantes y afiladas. El Naraka, en las tradiciones del hinduismo y el budismo, es un lugar diferente, ya que no es eterno. Aquí las almas van temporalmente para purgar sus pecados y karma negativo antes de reencarnar. Un Naraka difiere de los infiernos de tradición occidental en 2 aspectos. Primero, los seres no son enviados al Naraka como resultado de un juicio divino con su correspondiente castigo. Segundo, la estancia en el Naraka no es eterna, aunque suele ser muy larga, llegando incluso a varios periodos de duración. Los diferentes Narakas ofrecen castigos específicos para cada tipo de pecado, desde ser hervido en calderos hasta ser atravesado por lanzas. Todo esto es supervisado por Yama, el dios del inframundo y juez de los muertos. A diferencia de otras versiones del infierno, en Naraka, después de purgar tus pecados, puedes tener una nueva oportunidad a través de la reencarnación. Nos movemos ahora al infierno de la mitología judeo-cristiana, que quizás es uno de los más conocidos en el mundo occidental. A lo largo de la historia se ha imaginado como un lugar de tormento eterno, donde los pecadores son castigados por su mala conducta en vida. Fuego, oscuridad y sufrimiento interminable son solo algunos de los elementos presentes, pero la obra que probablemente define nuestra idea moderna del infierno es la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde el infierno está dividido en 9 círculos, cada uno dedicado a un tipo particular de pecado, desde la lujuria hasta la traición. En el centro del infierno, condenado por cometer el último pecado, la traición hacia Dios, está Lucifer. En la mitología japonesa, el inframundo es llamado Yomi, un lugar oscuro donde las almas van después de la muerte. No es exactamente un lugar de castigo, pero es sombrío, sin luz y lleno de putrefacción. Más bien se representa como un lugar donde el alma de una persona vive momentos repetidos de su sombrío pasado, aunque su existencia en vida fuera perfecta.
La mayoría de los eruditos y estudiosos tenían la creencia que la representación de Yomi emanó de tumbas antiguas en la era feudal, donde dejaban los cuerpos para que se descompusieran. Finalmente hablemos del Mictlán, de la mitología mexica y la mitología nahua de la Huasteca. Al Mictlán solo iban aquellos que morían de muerte natural, fueran señores o no, sin distinción de rango ni riquezas o de enfermedades que no tenían un carácter sagrado. Para los mexicas, el muerto debería de atravesar 9 regiones, de las cuales se descenderían simbólicamente como lo hace el dios Tonatiuh todas las noches dentro de las fauces del Señor y la Señora de la Tierra. Las regiones del inframundo formaban la travesía dentro del submundo con obstáculos específicos que expresaban niveles de putrefacción y tormentos tan atomórficos que padecen los muertos en su regresión orgánica después de 4 años. Ya cuando los muertos lograban atravesar los infiernos, si es que lo lograban, estos podrían liberar su alma, su tonali, logrando así el descanso anhelado. Cada cultura ha imaginado su propia versión del infierno, pero en todas ellas encontramos un tema común: la idea de que nuestros actos en vida tienen consecuencia en el más allá, ya sea que se trate de un castigo eterno o una purificación temporal. El concepto de un inframundo refleja nuestros miedos, nuestras creencias y nuestra relación con la muerte. Y así concluye este episodio de Mitos de Bolsillos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los mitos y las leyendas tanto como yo. Nos veremos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y recuerden siempre que los mitos, como los bolsillos, guardan grandes secretos. Si te gustó Mitos de Bolsillos, no olvides darle me gusta, activar las notificaciones y compartirlo para llegar a más escuchas.